Muy buenos días y bienvenido a este nuevo episodio de Doctor Math. En esta ocasión vamos a estar hablando de las derivadas de orden superior, sabiendo que cuando hablamos de derivadas de orden superior nos referimos al proceso de derivación sucesiva. ¿Qué quiere decir sucesiva? Derivada de la derivada previa. Algunas consideraciones que se tomaron en cuenta en clase para esta explicación son que cada una de las funciones o de los casos de derivación tiene un máximo de derivadas de orden superior a realizarse. Por ejemplo, si estamos ante una regla básica de derivación, el máximo proceso de derivación es la tercera derivada. Para aquellos casos de derivación donde se implique la regla de la cadena o la derivada implícita, el máximo número de derivadas sería la segunda. En esta ocasión estamos trabajando una regla básica de derivación, por lo tanto vamos a aplicar el orden superior hasta el final. Aún sabiendo que el máximo de derivada para fines prácticos es la tercera, vamos a aplicar el orden superior hasta el final con el objetivo de que vayamos viendo en qué consiste este caso de derivación. Dado que nos encontramos ante una regla básica de derivación, lo que debemos hacer es derivar toda mi función aplicando la regla correspondiente a cada caso. Como todas son potencias, el exponente baja y multiplica la base y al exponente le restamos 1. Esa fue la solución. Para nuestra segunda derivada, entonces vamos a derivar la primera derivada de nuestra función original. Volvemos a aplicar la regla de la potencia. El exponente baja, multiplica la base. Al exponente le restamos 1. Y como la base es una función lineal, no hay que derivarlo. Lo mismo sucede con nuestra función potencia. El exponente baja, multiplica la base y al exponente le restamos 1. Aquí está nuestra segunda derivada. Continuamos con el orden superior, recordando que el máximo para fines de aplicación es la tercera derivada, pero en caso de no mencionarse el máximo, entonces debe continuarse derivando hasta que la variable desaparezca o hasta que la última derivada, en el caso de una función algebraica, se vuelva 0. Como podemos observar, el orden superior para una función algebraica es aquel en el cual su última derivada sea igual a 0. Ahora, como no todas las funciones son algebraicas, entonces lo recomendable ante una regla básica de derivación es finalizar con la tercera derivada, que es la derivada máxima para reglas básicas de derivación. A continuación, vamos a ver un ejemplo en el cual por lo menos alguna de las derivadas implique regla de la cadena. En este ejemplo, vamos a trabajar lo que son funciones trigonométricas. Como habíamos dicho en clase, las funciones trigonométricas a la hora de ser derivadas según el criterio del orden superior, solamente se derivarán hasta que la función original vuelva a aparecer en algunas de las derivadas. Esto por lo generalmente ocurre en la segunda derivada. Algunas funciones básicas como el seno, coseno y tangente se derivan de manera automática según la misma tabla, pero las funciones recíprocas como la cotangente, la secante y la cosecante requieren de lo que es la regla de la cadena debido a que sus derivadas
se convierten en funciones compuestas. Vamos a ver este ejemplo en el cual tenemos que derivar la cotangente de x. Como pueden observar, según la tabla, la derivada de la cotangente de x es igual a menos la cosecante de x al cuadrado. Ahora, ¿qué sucede? En la tabla no hay ningún caso de derivación en el cual se involucre alguna función trigonométrica al cuadrado, por lo que tenemos que recurrir entonces a la regla de la cadena para conseguir la segunda derivada, que es la derivada máxima de una función en la cual necesitamos derivar usando la regla de la cadena. ¿Cómo funciona? Haciendo u la función trigonométrica y luego aplicando la fórmula de la derivada según regla de la cadena, en la cual derivamos la sustitución y lo multiplicamos por la derivada de la función en base a la sustitución realizada. Bien, aplicando la regla de la cadena, sustituimos la cosecante por u y derivamos esa sustitución. Luego reescribimos la función en base a la variable que sustituimos y procedemos a derivarla. Y al final multiplicamos ambas derivadas. Fíjense que la función original cotangente volvió a aparecer en la derivada. Eso quiere decir que hasta ahí llega la derivada de orden superior de esa función trigonométrica. Vuelvo a repetir. En el caso de la regla de la cadena, si al aplicar, sustituir y realizar las operaciones, nuestra función original vuelve a aparecer en alguna de las derivadas, entonces esa es la derivada de orden superior de esa función trigonométrica. A continuación vamos a ver la derivada de orden superior en el caso de una función cuya regla de derivación es el caso de la derivada implícita. Como ustedes saben, es una función multivariable y esta función multivariable tiene dos métodos de derivación. Entonces, ¿cómo funciona? Para una derivada de orden superior de una función que implique derivación implícita, se deben aplicar ambos métodos. Para la primera derivada se aplica el método tradicional y para la segunda derivada se aplica a modo de desglose el método directo, como veremos a continuación. Bien, como pudimos observar, yo lo que hice fue que apliqué el método tradicional de derivación implícita, según el cual yo tengo que derivar toda la función tal cual está y luego, y solo luego, todo lo que tenga y se multiplica por y' y todo lo que no tenga y se deriva de manera automática. Otra cosa que deben recordar es que siempre que haya dos variables juntas en una operación implica multiplicación, por lo que hay que aplicar la regla del producto. Al final, luego de realizar las operaciones, simplificar y aplicar el despeje multiplicativo, esa es la primera derivada de esa función multivariable. Ahora, ¿cómo vamos a obtener la segunda? Sencillo. Agarramos la función del numerador y la derivamos por el método directo. Luego agarramos la función del denominador y le aplicamos el método directo. Y al final, simplemente resolvemos mediante división de fracciones, sabiendo que el método directo de derivación siempre va a dar como resultado una fracción. Vamos a ver. Este es el planteamiento que se realiza. Si yo tengo mi primera derivada, para yo obtener la siguiente, que es la segunda, entonces yo tengo que aplicar el método directo tanto en el numerador como en el denominador. Y como al final me va a dar una fracción de fracciones, recuerden que las fracciones es otro modo de división, por lo tanto, el resultado será una división
de fracciones. Vamos a tomar primero el numerador y vamos a aplicarle el método directo para ver qué resulta nuestra derivada en cada una de las variables. Como pueden observar aquí, al tomar el numerador, derivo respecto a x, todo lo que no sea x queda como constante. Derivo respecto a y, todo lo que no sea y queda como constante. Y al final planteo mi fórmula de que mi derivada respecto a la variable x de una función multivariable va a ser igual a la derivada recíproca de esa variable. Entonces, simplificando cantidades iguales, aplicando regla de las potencias, entonces esta es la derivada resultante para nuestro numerador. Ahora debemos encontrar el mismo resultado, pero para nuestro denominador. Según lo que podemos observar, ya tenemos la derivada respecto a x del denominador. Fíjense que solamente esa derivada tiene la parte del denominador que tiene x, lo demás se hace 0. Ahora, en el caso de la derivada en y, como el denominador tiene variable y en ambas porciones, se derivan ambas tomando en cuenta que todo lo que no sea y se toma como constante y que ahí no se usa el y' debido a que es una derivación directa. Ahora, ¿qué debemos hacer para encontrar la segunda derivada? Formar una fracción entre la derivada resultante del numerador y la derivada resultante del denominador, sabiendo que una fracción de fracciones es lo mismo que una división de fracciones. Bien, entonces planteamos la derivada del numerador como numerador de mi segunda derivada y la derivada del denominador como denominador de mi segunda derivada se va a convertir en una división de fracciones, porque recuerden que todo caso de derivación implícita da como resultado una derivada en forma de fracción. Entonces, como ambas resultantes serán fracciones, lo que tenemos que hacer en ese caso es plantear dicha segunda derivada como la división de esas fracciones resultantes. Entonces, en la división de fracciones se multiplica en forma de x, primer numerador con segundo denominador y primer denominador con segundo numerador, quedando de esta manera. Al final, aplicando operaciones algebraicas, respetando las reglas de los signos y haciendo transposición de términos, este es nuestro resultado. Retroalimentación. La derivada de orden superior va a depender de la regla de derivación de la cual estemos hablando. Para reglas básicas de derivación, la afinidad es la tercera derivada. Para regla de la cadena y derivada implícita, la afinidad o máximo de derivadas es la segunda. Hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, no olviden darle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más nada que decir, hasta la próxima.